Hace tiempo que no sé qué pensar, hace tiempo que no sé qué es verdad. Hace tiempo que abro Twitter sin saber por qué, que estoy asustado, enfadado, al borde de una acción explosiva en todas direcciones a la vez, que quedará en eso, en nada, en impotencia y depresión y de nuevo miedo, enfado y vuelta a empezar. Y mientras tanto, la nada, y mientras tanto, lo de siempre, porque hace tiempo que pienso que debería pensar más, pero a estas alturas, y si soy honesto, solo pienso que no sé qué pensar. Esto es La Nueva Carne, un podcast sobre el ser humano y sus virtualidades. Samuel Valiente. Natalia Carranza. Esto de ¿ya no sabes qué pensar? Ya no sé qué pensar, pero de nada, vamos. ¿Tú sí? ¿Tú sabes qué pensar? A ver, pues de algunas cosas sí que lo sé. Por ejemplo, ahora pienso que no sé por dónde vas. No tengo ni idea. ¿Ves? Es que no sabes qué pensar de lo que pienso yo. O sea, no es todo muy confuso últimamente, Natalia. El programa de hoy seguro que sí. Bueno, a ver, es verdad. Vamos a intentar centrar el tema. Vamos a intentar al menos no colaborar precisamente con lo que hoy venimos a criticar o analizar de alguna forma, que es precisamente este estado de confusión creciente en el que parece que vivimos todos, ¿no? Que no sabemos ni en qué día vivimos ni en qué mundo vivimos. Pues me parece un tema bastante complejo, porque intentar ordenar un estado de confusión creo que hay un reto. Hay un reto y seguramente no lo hagamos del todo bien. Bueno, Natalia. habla por ti. Bueno, me alegra saber que por tu parte está todo controladísimo. Pero bueno, yo al menos voy a intentarlo, ¿no? Lo importante es hablar del tema, rascar y ver qué hay ahí, ¿no? Además que, bueno, para esto vamos a contar hoy con dos invitados que saben mucho más que nosotros y que nos ayudarán, espero, a resolver muchas dudas. Sí, pero yo lo que quiero saber es, ¿a ti qué te confunde? Bueno, a ver. ¿Por dónde empiezas? Sí, bro. ¿Cómo te lo cuento? Siéntate. Bueno, a ver, es que la realidad es cada vez más compleja, ¿no? O sea, es cierto que sales a la calle, ¿no? Y miras a tu alrededor y el mundo físico no ha cambiado tanto, ¿no? O sea, el suelo, ¿no? Hay árboles, hay coches, hay farolas, sí. Hay personas, Hay de de verdad, todo que eso van hay. por ahí, ¿no? Sí. El sol, las plantas, el día, la noche, ¿no? Todo este rollo. Pero es que la realidad ya es mucho más que eso, ¿no? La realidad humana, como dice, ¿no? El propio tagline de la revista de La Nueva Carne, ¿no? Seres humanos y sus virtualidades. Estas virtualidades tienen un peso cada vez mayor. Entonces, en cierto modo, hay como una realidad que es hiperreal, ¿no? Que está construida, cultural, o sea, una realidad cultural o artificial, si se quiere, que empieza casi a ser más real que la real. Bueno, has dicho hiperrealidad, ¿no? Que eso me suena. Vamos a empezar a decir nombres, Sam. Me recuerda a Baudrillard, esto de la hiperrealidad. Tu amigo Baudrillard, vaya, ¿y qué se contaba el Tito Baudry? ¿Nos harías un resumen sencillito? Sencillito, ¿eh? A ver, mira, para empezar, ¿no? La idea esta de hiperrealidad aparece en la obra Simulacros y Simulación, ¿vale? de este filósofo francés, Jean Baudrillard, que se publicó en 1981. Datos. Hace tiempito ya, ¿no? Sí, es verdad, pero también es verdad que sigue muy vigente. Y como veremos, el tema no ha ido a menos, precisamente. Y has dicho simulacros y simulación. Sí, exacto. ¿Y qué nos cuenta en este libro? Pues a ver, en este libro, Baudrillard examina la relación entre realidad y la simulación en la sociedad contemporánea. Su análisis se basa en la idea de que vivimos en una era en la que los simulacros, es decir, ¿no? Las copias sin referentes reales, han reemplazado la realidad misma. Por cierto, mira, un dato así, cultureta, ¿no? Simulacro es un término que proviene del latín simulacrum, que significa efigie, retrato, estatua. Me parece que es guay como para explicarlo, ¿no? Porque es verdad que una estatua nunca representa una figura fiel, ¿no? Sino que en esa estatua siempre se meten más símbolos, ¿no? Otros significados que suman. Un caballo, generalmente, ¿no? Bueno, básicamente, sí. Aunque esa persona nunca haya ido a caballo. Exacto. Pero en cualquier caso, volvemos a Baudrillard. Sostiene que la simulación ha dejado de ser una representación de la realidad para convertirse en su propia realidad. O sea, que los simulacros han adquirido una autonomía y una influencia tal que se han vuelto más reales que lo que pretenden representar. O sea, la simulación no busca reflejar una verdad o una realidad externa, sino que crea su propia verdad y realidad.
Vale, a ver, esto es bastante denso. Entonces, Ya. La simulación no busca reflejar la verdad es difícil. o realidad externa, sino que crea su propia verdad y realidad, ¿vale? Entendiendo, o sea, que estamos hablando de todas estas virtualidades que decíamos, por ejemplo, ¿no? Que generan tal. Esta verdad, digamos, esta realidad simulada, de alguna forma no es independiente de la otra, sino que afecta a esta verdad y a esta realidad física en la que vivimos, ¿no? En esta realidad del semáforo y de las otras personas que decía antes, ¿no? Por así decirlo. Sí, es que de hecho, por ejemplo, Susan Sontag contesta a Baudrillard cuando habla de todos estos simulacros, porque piensa que él lo aplica mucho a hablar también de la guerra. Entonces Sontag se queja un poco de que hablar de simulacros no parece que o puede banalizar como si no fuera real lo que está pasando, cuando en realidad pues sí que tiene consecuencias reales, como pueden ser, hablando de la guerra, pues los muertos, ¿no? Los muertos son muy verdad. Pero sí, en el momento en el que sustituye a la realidad también le afecta, claro, y nuestra cultura vive inmersa en un mundo de simulacros en el que las imágenes, los signos, los medios de comunicación desempeñan un papel central. Y que ese simulacro ha permeado todos los aspectos de la sociedad, pues desde la política, la economía, hasta la cultura, la identidad personal, o sea... A ver, entonces, por centrar el tiro, cuando hablamos dices simulacros que permean en todos los aspectos de la sociedad. Eso he dicho. Vale, y yo esto, por ejemplo, lo veo muy fácil en la política, ¿no? Por ejemplo, al final, ¿no? Las narrativas impuestas desde los medios de comunicación, ¿no? Que si fue unas fake news, una campaña de propaganda, ¿no? Pues todo esto pues cambia gobiernos, cambia regímenes, etcétera. En la economía también, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza el tema de las criptomonedas o, por ejemplo, Dogecoin, ¿vale? Que es una broma entre gente friki de internet que crea una criptomoneda basada en un meme y... esa propia campaña digital que le dan, ¿no? Y esa propia ficción que se crea alrededor de esa moneda hace que acabe teniendo un valor muy, muy, muy elevado, cuando realmente no hay prácticamente nada detrás, no hay nada detrás, ¿no? Entonces, esto podría ser, en cierto modo, una simulación, sería un ejemplo. Pues yo no soy experta, pero yo pues diría que a priori pues sí me lo parecen, pero vamos, que es que también va mucho más allá que eso. Piensa que publicó este libro en el 81, como decíamos, antes de Internet, antes de la tecnología digital, y él, por ejemplo, pues habla de Disneylandia, ¿no? Como un ejemplo también perfecto del lugar en el que impera esa hiperrealidad, pero también pues de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Todo eso serían pues ciudades hiperreales. La cuestión es que no podemos distinguir realidad de hiperrealidad, porque la simulación y los simulacros han transformado la forma en que percibimos y experimentamos el mundo. O sea que en lugar de buscar la realidad y la autenticidad, pues nos hemos sumergido en una cultura de esa simulación, y las imágenes, los signos ya dominan, ¿no? Todas nuestras vidas. Esa hiperrealidad es una realidad que ha perdido su referencia en un mundo externo y se ha convertido, por lo tanto, en su propia entidad autónoma. Vamos, que estamos montándonos unas películas increíbles como sociedad, ¿no? De símbolos y imágenes y construyendo, ¿no? Ciudades hiperreales en las que acabamos perdiéndonos y ¿ves por qué estoy confundido? ¿Ves pues ahora te entiendo. ¿Cómo no es para estar confundido? Esto es un sin Dios, Natalia. Es que pero no se queda ahí solo la cosa, ¿no? Porque los simulacros no. Además van cambiando, son líquidos. Y ahora metemos Bauman, ¿no? Lo cual nos lleva también a cierta pérdida de la realidad. Pérdida de la realidad. Ajá. Wow. Entonces, esto que dices de Baudrillard, sí, hoy en día me hace pensar, volviendo un poco al tema de la nueva carne, a lo que nos ocupa. En el programa anterior hablábamos sobre metaverso, sobre realidad virtual. En el primer programa hablábamos sobre inteligencia artificial. Claro, todas estas tecnologías precisamente no ayudan a la realidad, digamos, a una percepción, ¿no?, unívoca de la realidad. ¿Crees que podemos decir que prácticamente la realidad ha muerto? Yo no diría que ha muerto, ¿no? Diría que, digamos que es hiper. Ahora es hiper, ¿no? Ahora es hiperreal. Pero hay algo debajo, o sea, esto me hace pensar también en la relación mapa-territorio y aquel cuento de Borges que el propio Baudrillard usó para plantear su teoría, de hecho. Y bueno, es un microcuento, micro, y me gustaría leerlo porque me parece que es una metáfora interesante y es por ponerle algo de bonito en todo esto que estamos diciendo, que es como todo muy extraño, ¿vale? Vale, pues entonces, lo leo. Dice así, dice...
En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Jolines. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Qué te parece? Los colegas montaron un mapa que era tan grande como el propio territorio que representaba, ¿no? Putos locos, ¿no? No, bueno, es por rebajar un poquito lo elevado del relato, ¿no? Bájale. Pero no, ahora en serio. Aquí Borges apunta a esta relación entre mapa y territorio, entre la representación y lo que representa. En que llegados a cierto nivel de perfección, ¿no? de finura en esta simulación, o llegados a cierto peso a cierto nivel de peso que le otorgas a la representación sobre lo representado, pues esa simulación, esa representación puede convertirse en algo inútil, ¿no? Como en el cuento de Borges, o puede suplantar a la propia realidad representada. Como nos estamos sucediendo ahora mismo, ¿no? Probablemente con esta maraña de símbolos, imágenes y conceptos que hace que vivamos en una hiperrealidad. Todo esto está muy bien, Samuel Valiente, pero a ver, ¿dónde quieres llegar? Pues Natalia, pues a que por eso no sé qué pensar, porque no sé qué es real y qué no, y que en este contexto es difícil pues estar en el mundo, en cierto modo, ¿no? Nos cuesta aferrarnos a algo, nos sentimos manipulables, nos sabemos manipulados y además nos sentimos humillados, en cierto modo, cuando nos sentimos parte de algo que es falso, que es un constructo y que provoca además un ruido que a nuestro alrededor que no nos permite pues ni eso, ni oírnos ni pensar. Y vamos, que cuesta creer en nada, realmente. Ajá, y entonces, ¿qué? ¿No? En este mundo de representaciones, de hiperrealidad, de mentiras que son más reales que la propia realidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar o transmitir algo de verdad? Pues bueno, por ejemplo, mintiendo, ¿no? Mintiendo. Bueno, jugando al juego de la simulación para precisamente ponerla en evidencia, ¿vale? Y esto es, de hecho, precisamente lo que hace, en cierto modo, nuestro primer invitado de hoy. Él es Guillem. Del colectivo ultrarracionalista Homo Belamine. Guillem, bienvenido. Digo Guillem a secas, también conozco varios alias que tienes porque te gusta este mundo. No, pero no voy a decir qué alias son, Natalia. Yo sé que... Tú quieres decir que sabes cosas. Porque a él le gusta simular también, ¿no? Encantado de estar aquí. Encantado de estar, dejémoslo ahí. Homo Belamine, que es el colectivo del que formas parte, el colectivo ultrarracionalista, tiene mucho que ver con estas apariencias, con el engaño, en cierto modo, y como decíamos, con cierta voluntad de buscar precisamente la verdad, ¿no? Sí, bien, lo que estabais planteando con todo el tema de Baudrillard es la cuestión de la posmodernidad. Es aceptar, claro, que se puede hacer para encontrar la verdad, ¿no? Pues decir que Baudrillard está equivocado, ¿no? Porque eso es aceptar que no existe la verdad. Y ese es el tema de la posverdad. Ya no hay lugar para la objetividad. En cualquier caso, como colectivo ultrarracionalista, nosotros pues venimos haciendo distintas acciones, pero yo no sé si en una búsqueda positiva de la verdad, más bien como una forma de intentar señalar ciertas contradicciones que operan, ¿no?, en el mundo, pero yo creo que desde siendo muy poco ingenuos, es decir, que nosotros no tenemos ningún tipo de idea sobre ninguna intención ni ninguna esperanza en cambiar absolutamente nada, ¿no? Simplemente no deja de ser una práctica artística que viene desde las vanguardias, ahí sí, ¿no?, desde el dadaísmo, el surrealismo, que ya empieza a entender el arte como una forma de revolución,
Luego pasaríamos pues varias, hay infinitas, ¿no? El situacionismo, la sociedad del espectáculo, el Guy Debord, etc. Pero esa línea del situacionismo, de Guy Debord y de la sociedad del espectáculo, que luego nos lleva a esta hiperrealidad de Baudrillard, termina, por ejemplo, en Nicolas Bourriaud, que se escribe Bourriaud. Por cierto, Baudrillard es Baudrillard. Es que cuando uno escucha podcasts y citan muchos nombres, luego cuesta buscarlos, ¿no? Los escribe ahí como... ¿Se pronuncia como se escribe? ¿Me estás Baudrillard, diciendo? no, pero yo luego lo repito pedagógicamente, ¿no? Vale. Baudrillard, ¿no? Baudrillard. Es como el tema de vale. Camus, ¿no? Vale, que hay que decirlo... Yo creo que sí, que hay que decirlo así. Yo soy bastante más de Camus. Porque yo es que luego busco así como un loco en el Google, como lo que me ha sonado de algún autor y no lo sé. Sale, Oye, pero, no sale. Guillem, antes Sí. de entrar en Sí, más sí, nombres, sí. porque creo que ya nuestros oyentes han oído demasiados nombres, antes de ello, explícanos concretamente, ¿qué hacéis concretamente? Porque hablas de situacionismo... es que igual no es fácil concreto. Pero Lo que quería decir- algún ejemplo, por ejemplo, de acción que Claro. hayáis llevado a cabo. Lo que quería comentar es que con este tipo, Nicolas Bourriaud, que habla sobre la estética relacional, da como una especie de marco teórico que lleva este situacionismo y estas cosas a las galerías de arte, ¿no? Incluso hay algún cretino que utiliza pues, estos conceptos que en teoría son de guerrilla o de cierta forma revolucionaria para pues, hacer campañas de publicidad para Louis Vuitton y cosas así. Entonces, nosotros hemos intentado coger la línea que es más punky, ¿no? Aunque evidentemente el punk también está subsumido hoy en día bajo la forma capital, ¿no? Que es el palabrejo marxista. Pues, claro, nosotros venimos haciendo una cosa que es más bien el culture jamming, que es una cosa que es posterior, de los años 80, donde básicamente lo que se intenta es trolear, situar bombas comunicativas dentro de los medios de comunicación. Entonces, nosotros hemos hecho varias acciones, algunas más conocidas que otras. Yo formo parte de la segunda generación, digamos, del colectivo, que es de aquí Barcelona. Entonces, nosotros hicimos, por ejemplo, aquí en Barcelona una acción que era Just Fuck, que es que durante el Mobile World Congress, como sabréis, tienen que venir muchas trabajadoras sexuales de todas partes para poder satisfacer la demanda. Entonces generamos una página web que simulaba que existía una aplicación que se llamaba Just Fuck, donde se ofrecían, donde había unas smart escorts, que eran como falsas autónomas, emulando las empresas estas como Globo, ¿no? Con Intelligent Sex Connectivity, ¿no? Smart Escorts. Smart Escorts. O sea, claro, os apropiáis un poco también de su código, claro, ¿no? De la terminología. Exacto. Y pusimos unas marquesinas. Además, esa parte tenía esa acción también tenía una parte también física, que es que abrimos unas marquesinas y situamos allí pues, anuncios, ¿no? En los MUPIs de publicidad delante del Mobile World Congress, ¿no? Otra acción en este sentido, os cuento algunas menos conocidas quizá, ¿no? Vale. Fue Democrap. Cuando hubo la última tanda de muchísimas elecciones seguidas, ahora parece que volvemos a tener otra, hicimos una falsa aplicación que se llama Democrap, con doble P de app, ¿no? Que tiene el juego de palabras también con crap, donde la gente podía comprar y vender sus votos, ¿no? Entonces había un calculador del precio de tu voto, que tenía varias diferentes variables. Una era pues, por edad, como más joven, más barato, según por dónde votabas políticamente, qué lado, ¿no? Con más de izquierdas, más barato. Y luego con el tema de la ley electoral, pues como sabéis, un voto de Soria vale 6 veces el de uno de Madrid, ¿no? Entonces, si tú eres una persona de 18 años, podemita de Madrid, tu voto valía 60 céntimos, y si tenías 80 eras de Soria y votabas a Vox o al PP, pues valía 500 y pico, ¿no? ¿Cómo? Y bueno, pues la gente se indignó, salió en las noticias, me llamaron de TV3, pero me pillaron por el seudónimo, por eso hay que ir con cuidado. Y al final me pedí fiesta en el trabajo y todo, y al final me tumbaron porque les iba a intentar defender porque los ricos tenían mejor educación y con eso, con el poder adquisitivo, pues llegaríamos a un plan ilustrado mucho mejor. ¿Y cómo, o sea, entiendo que lanzáis estas acciones y después las explicáis? ¿Cómo las explicáis? Normalmente no las explicamos, tienen un punto de no saber lo que pasará, hay algo de experimental, es decir, nosotros tenemos unas intuiciones, colamos las bombas comunicativas
Y luego la reacción forma también parte del acto, ¿no? Nosotros intentamos no explicarlas. De hecho, hemos explicado solamente una, que es por la que nos hemos hecho tristemente famosos o más conocidos, que es la del Tour de la Manada, que era una acción que consistía en ofrecer una página web que ofrecía, valga la redundancia, un tour por Pamplona. Entonces, todos los sitios donde sucedió la violación. Entonces, todos los medios de comunicación, todas las teles salieron indignados a quejarse con su moralismo y nosotros cambiamos la web con capturas de los mismos medios de comunicación haciendo esos mismos tours. Expediente Marla, equipo de investigación, ¿no? Esa gente había ido con la cámara hasta el portal y luego criticaban la acción, ¿no? Que era pues, una acción redonda, ¿no? En una carambola de los acontecimientos nos terminó denunciando la víctima de la manada, o su abogada más bien, y entonces nos terminaron pues, imputando a un Anónimo García, a un compañero del colectivo. Porque más allá de esa acción, normalmente los medios, ¿cómo recogen vuestras acciones? Nuestra idea es que los recojan ingenuamente, que es lo que pasó con este tour, aunque luego nos vimos obligados a explicarlo, ¿no? La idea, y no solo los medios, es también las reacciones de la gente. Homo Belamine tiene una serie de actos al principio que consisten en infiltrarse dentro de multitudes políticas como manifestaciones o celebraciones de victorias electorales o charlas o mítines políticos con algún elemento distorsionante, ¿no? Como los cleroflautas que van vestidos de curas y tal. Y la idea es que la gente que está allí, los mismos medios, se vean forzados a creer que es verdad, pero claro, creer que es verdad implica ser muy poco crítico y entonces nuestra idea es intentar que sea creíble, pero con señales... con pistas, ¿no? Un punto juguetón también, ¿no? Siempre le metéis ese punto un poco de no puede ser verdad, ¿no? Claro, sí, es la ironía. Que a lo mejor es lo que os diferencia también, bueno, aparte de la intención, evidentemente, una intención mucho más bien intencionada, que de las fake news, ¿no? Digamos, las fake news es un fenómeno que precisamente vosotros, ya no las fake news en sí, sino pues la manipulación mediática, etcétera, ¿no? Todo esto que decíamos, de generar como un relatos paralelos que no hacen más que confundir al personal. En cierto modo, vosotros usáis la misma confusión para visibilizarlo de alguna forma, para criticarlo. Es que, claro, las fake news son la manipulación de toda la vida. Bueno, de hecho, las fake news son lo que los líderes demagógicos suelen decir que hace la prensa, ¿no? Para excusarse. Sí. Pero luego es lo que hacen ellos también. Entonces, es la manipulación de toda la vida. Lo nuestro no tiene nada que ver con la manipulación, ¿no? O sea, ya te digo, yo creo que se inscribe más en la línea del culture jamming. Por eso decía antes, ¿no? Que desde el situacionismo y este rollo tan postmoderno de Baudrillard y compañía, luego se ha llevado a acciones muy artísticas, pedantes, de cosas de los cuerpos y los espacios y las coreopolíticas y los futuribles que no nos interesan para nada. Y hay una parte más punk de intentar caldear un poco y señalar contradicciones, ¿no? Pero no... creo que es... claro, llegamos también a tan limitadamente normalmente con nuestras acciones que no creo que sea algo comparable a las fake news. Pero sí que evidentemente nos aprovechamos quizá un poco de este clima de confusión de la posmodernidad, ¿no? Pero claro, aquí yo me surge una duda de esto. Sí. Porque claro, la comunicación es efectiva en el momento en el que tu mensaje llega con la intención que tú quieres al receptor. En vuestro caso, pues hay un agente intermedio que distorsiona el sentido que vosotros le queréis dar. Y vosotros jugáis con esa distorsión. Entonces, ¿hasta qué punto nos aprovecháis un poco de las fake news? Claro, instrumentalizamos, ¿no? A la gente. Claro, esto es un tema que pasó también, por ejemplo, con un grupo conocido de culture journalists que se llama Yes Man, Yes Men, que no sé si os suena, lo que hacían era suplantar la identidad para denunciar temas de justicia social. La más conocida es la de Bhopal, ¿no? Que fue esa explosión que hubo y se hicieron pasar por la misma compañía, y luego hubo todo ese debate sobre si ellos habían instrumentalizado o habían jugado con el dolor o el sufrimiento de la gente, de las víctimas, ¿no? Claro, esos son casos muy concretos con víctimas, pero yo creo que una vez se revela las intenciones que hay detrás, es muy difícil
pensar que hay una instrumentalización. También depende mucho a quién se ataca. O sea, aquí estamos intentando señalar contradicciones del poder siempre, ¿no? Justamente intentando defender de alguna forma o intentar señalar esas contradicciones que de algún modo sufre la gente. Pero bueno, ya te digo, tampoco no... O sea, hay un punto punky también que también... O sea, al final es arte. Bueno, es que se nota, ¿no?, que hay un punto punky y al final ha sido lo de siempre, ¿no? Desde lo punky, digamos, ¿no?, intentando pues señalar estas contradicciones del poder, y el poder pues defendiéndose también con todos los medios que le otorga ese propio poder. Y si decíamos, ¿no?, que aquí, bueno, decíamos que Guillem, ¿no?, pues os aprovechabais un poco de ese clima para hacer llegar vuestro mensaje y para para compartir vuestra expresión artística, también es cierto que el poder ejerce, ¿no?, o sea, también se mueve muy bien, digamos, en este clima de confusión generalizado en el que vivimos, ¿no? Y de hecho, con esto quería dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de hoy. Él es Enric Luján, que es politólogo especializado en teoría política. ¿Qué tal? Buenas. Hola. Bueno, bienvenido, Enric. A ti te conocimos, desde La Nueva Carne. Contamos contigo para hablar para un artículo en el que hablábamos sobre la guerra de Ucrania y de cómo pues se estaba instrumentalizando las plataformas sociales, particularmente TikTok, en esta guerra como nunca antes había visto, ¿no? Lo cual estaba generando unos eventos muy ¿no? unas formas de actuar muy nunca vistas. Vaya. Sí, había como... Creo que hablamos de la guerra memética, ¿no? Entender las guerras posmodernas desde la perspectiva necesaria de los memes y cómo hacer que la gente se vincule a ciertas causas en base a la explotación de la memética. Que eran mensajes como hipersimplificados, ¿no?, que no hay nada detrás. De hecho, yo no sé si os acordáis, pero ahora hace un año y pico que empezó, yo creo que empezó en febrero del 22, y había un entusiasmo social por la guerra. Es decir, sí, fue sorprendente. De hecho, se ha llegado a avalar el envío de armas y a celebrarlo como tambores de guerra, y solo por meter buena propaganda. Sí, o sea, aquí, ¿no?, se vio, quisimos no tanto hablar sobre la guerra en aquel artículo como pues visibilizar lo dúctil, digamos, ¿no?, lo maleable, digamos, que es la realidad por parte del pueblo, digamos, ¿no?, a través especialmente de los medios de comunicación, pero también del digital, y también me da la impresión de que se le pone una pátina al digital, ¿no?, de democrático, y de que sale desde abajo hacia arriba. Entonces, como que también se ve con otros ojos, cuando también es perfectamente manipulable, ¿no? De hecho, en la propia guerra se usaban, incluso como desde perfiles no oficiales, se compartían como vídeos de supuestos bombardeos que en realidad venían de videojuegos. Y ahora recientemente como que Ucrania tiene una campaña audiovisual impecable, ¿no? Y como que tú ves vídeos de 2-3 minutos, ¿no?, que parece eso, el Call of Duty, ¿no? Secuencias a cámara lenta. Y claro, ahora creo que hace 3 o 4 días sacaron como un vídeo donde explicaban que ahora viene la contraofensiva, ¿no? Y ahora es el momento. Y entonces es como... Buah, pero si fuera una contraofensiva de verdad, no lo estarías anunciando en redes sociales, ¿no? Es como súper contraintuitivo. Exacto, ¿no? Bueno, esto también es un poco lo de... Nos hemos saltado a The Board, ¿no? Pero es la sociedad del espectáculo al final, ¿no? También cómo te venden esta guerra, ¿no? Y te venden esta contraofensiva, digamos, casi como un espectáculo, como si fuera como Yo es que habéis hablado de la sociedad del espectáculo, pero yo creo que el bueno es el comentario sobre la sociedad del espectáculo, que es el del 89, que escribe 4 meses o 5 antes de suicidarse, ¿no? Donde viene a decir que, bueno, que todos son jugarretas de los servicios de inteligencia y que detrás de cualquier movimiento político a gran escala hay una mano negra ahí, sistemáticamente, y que si la buscas la vas a encontrar.
Entonces, evidentemente, la condición, si queréis, postmoderna, como lo queráis llamar, es la condición necesariamente paranoica. Es como, vale, ¿qué me estás intentando meter en la cabeza? ¿Qué estás intentando hacer conmigo? Bueno, pero precisamente esto es lo que provoca este estado de, por una parte, una desafección total hacia las instituciones, hacia los medios de comunicación, etcétera, y por otra también una polarización, ¿no? Y una cierta radicalización, ¿no? ¿Creéis que la situación es muy... o sea, se ha ido muy a más con la tecnología digital? Bueno, y es que, o sea, que estaba pensando en unas tesis de un libro que se llama Postarte, de Anónimo García, justamente, donde defiende que lo que ha sucedido es que, por ejemplo, el collage, que era la técnica por antonomasia del dadaísmo, la degradación, que utilizaba el surrealismo, y todas estas cosas son algo que utilizan, o sea, él lo analiza como esto lo hacen, por ejemplo, la gente de grupos de Facebook de fascistas, ¿no? Que utilizan el collage para hacer memes, confunden el logo del PP con el de PayPal y estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha sucedido en ese sentido es que la labor consciente degradatoria de las vanguardias ahora está siendo utilizada por el mismísimo pueblo, ¿no? Claro, pero esto significa que ha habido como... que se ha agravado, como... Creo que tú has preguntado, ¿no? Si la situación se ha ido demasiado de madre, ¿no? Pues, claro, yo es que vivo como en el esquema mental político de los años 30. Entonces, claro, a partir de ahí, como que la sensación que tengo yo es que en realidad no pasa nada sistemáticamente y que, bueno, sí, mediáticamente se podrá explicar que el mundo se acaba mañana y que en realidad me parece más un entretenimiento que otra cosa. La política es eso, sí. Es un entretenimiento. Sí, que todos estos llamamientos de defensa de la democracia contra lo que viene, no sé, a mí me parece una maniobra de distracción, precisamente. ¿De qué? ¿De qué o de quién? Que yo creo que es la pregunta. Pues ¿de quién? Claro, podríamos empezar a conjeturar, pero vuelvo a lo de antes, ¿no? Servicios de inteligencia, los gobiernos. Al final, yo soy como muy escéptico. Yo desconozco completamente esto de la posmodernidad, como digo, porque mi esquema mental es los años 30, ¿no? Pero entonces lo pienso y es como, pero es que todo esto ya se ha dicho antes, ¿no? La fuga de la realidad, la simulación, todo esto en diferentes categorías, ¿no? En el siglo XIX era el idealismo, ¿no? Del racionalismo al idealismo, la necesidad de fuga, de escape. Entonces, bueno, como que siento decir que creo que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? ¿Será que ahora simplemente hay demasiada gente hablando a la vez, sí, e intercambiando, ¿no? sensaciones, quizá? Y también, y yo creo que siendo instrumentalizadas también, ¿no? Al final, yo creo que no es solo... No se intenta solo entretener a la población, sino también instrumentalizarla, entiendo. Sí, pero esto es el ABC de la política, en realidad, desde tiempos de Grecia que estaban los sofistas, ¿no? Entonces es como, bueno, quizás estemos utilizando categorías muy nuevas y vocablos tremendamente complejos para describir un fenómeno que ha pasado siempre. Toda la vida, sí, sí. O sea que básicamente... sí, además todas estas nos cosas... estamos complicando mucho, ¿no? Todas estas cosas de la posmodernidad ya es lo que... bueno, o sea, sí que quizá hay algún cambio con el tema de que... O sea, es lo que ya Heidegger caracterizó como la subjetivización del mundo, ¿no? Donde ya no hay ningún tipo de lugar para la objetividad, pero al menos antes sí que había, por ejemplo, alguien, pero igual desde algún idealismo, que pretendía dar algún discurso desde la objetividad en la izquierda. Pero hoy en día... La izquierda, pues digamos que ha asumido absolutamente el paradigma, ¿no? de esta subjetivización del mundo, y ahí salen pues partidos que hablan de ese voluntarismo, como por ejemplo Podemos, ¿no? Entonces eso es lo más posmoderno del mundo que hay, ¿no? Poder, como si se pudiera algo. Como si fuera una cuestión de voluntad. Entonces, claro, cuando seguramente pues en lo real, ¿no? político, pues operan cosas que dentro de esta superestructura extraña que nos estamos refiriendo aquí, pues no importa mucho, ¿no? Pero nada de lo que hagamos. Más allá de hiperestructuras, un ciudadano que quiere, como que busca precisamente, ¿no? esa objetividad, o sea, una persona que decida intentar buscar algo parecido a la verdad, o sea, rascar entre toda esta maraña que decíamos antes de símbolos y de imágenes y de relatos,
digamos que, según lo que estáis diciendo, lo tiene crudo, básicamente, y va a acabar siendo probablemente un conspiranoico o una persona con graves problemas de salud mental. Totalmente escéptica, ¿no? También. O totalmente escéptica. Claro, y hay que dudar continuamente. Bueno, sí. Claro, sí. No, la manera de estar en el mundo asentado en una verdad es a partir del eje de los valores. Entonces, lo siento mucho. Cualquier otro proyecto que quiera evitar eso y no entender que la forma de vida basada en la verdad se basa en la obediencia y la subordinación a unos valores éticos, pues tendrá necesariamente que vivir en este océano posmoderno donde no entiende nada. Entonces es pensar en las propias actitudes diarias y que cada cual se agarre a su fe, ¿no? A mí eso me hace pensar un poco en lo que, volviendo al tema de la polarización que mencionaba antes, en Estados Unidos se está viendo mucho, que hay, pues, como en cierto modo hay una parte de la sociedad que abraza, ¿no? Que quiere abrazar esta posmodernidad absoluta y ir hacia adelante en ese sentido. El proyecto de desmaterialización de la existencia. Claro, que eso existe, y también hay otros grupos sociales que precisamente pretenden, no, vamos a huir de esto y vamos a volver a estos valores que mencionabas, que sí que quizá te otorgan algo un poco más sólido a lo que agarrarte, ¿no? Pero estos son posturas reconciliables de alguna forma, ¿o? A mí es que eso me preocupa profundamente, ¿no? Justamente los moralismos y volver a fes y cosas, ¿no? Justamente yo creo que lo que intentamos siempre en las acciones que hemos hecho es ir contra la autocomplacencia, el sentimentalismo, el moralismo y este tipo de cosas. Creo que la subordinación a unos valores es todo lo contrario, ¿no? A una autocomplacencia. De hecho, quiero decir, en el cristianismo tienes la espada de Damocles todo el rato encima del pecado original, ¿no? Que es como, es que sistemáticamente está sobrando mal y tú te das cuenta gracias a eso. Entonces, el ethos cristiano es el de la culpa. Pero es justamente lo contrario. ¿Y crees que hoy el ethos de los nuevos valores que se van generando por ahí... ¿Qué valores se están generando? Porque pues, a mí me parece que vivimos en el océano del nihilismo y relativismo. De hecho, hay una negación sistemática de los valores. Vale, pero tú reivindicarías... un retorno. Un retorno. Sí. Ajá, y como incluso a nivel ético, ¿a qué tipo de ética? Como de la virtud o algo así. Claro, exacto. Ajá, como cierto estoicismo incluso. Quiero decir, al final todas las sociedades se han basado históricamente en modelos de virtud, y la nuestra, la sociedad occidental moderna, y digo moderna, no ya posmoderna, que por supuesto es una emanación de eso, consiste en la destrucción de ese ethos virtuoso. De cómo vivir de manera ética. ¿No destruye el mundo común si no hay unos valores compartidos? Claro. Es decir, las sociedades integradas, precisamente para no disgregarse socialmente, lo que necesitan es vivir bajo un cielo común. ¿O puede ser la nada lo común? Ahora lo es, creo, ¿no? Es decir, por lo tanto, la respuesta es sí, pero tendrá sociedades anómicas como la nuestra. Mencionabas en uno de tus... volviendo al mundo digital, en este sentido, Enric, tienes una newsletter, se llama Interferencia. Interferencia.digital. Interferencia.digital, en la que, en uno de tus últimos artículos... leí había un artículo en el que me parecía especialmente curioso, que hablabas sobre, reivindicabas o pedías, no sé si era en clave medio con un punto humorístico o si era realmente tal cual, pedías que Elon Musk, ahora que había comprado, era cuando compró Twitter, que tenía en sus manos destruir Twitter como quien destruye la llegada del anticristo, ¿no? Que era como que tenía en sus manos... Que lo comparabas con Thanos, incluso, ¿no? Sí. Que tenía en sus manos casi que salvar que con la humanidad. Su chasquido de dedos podría por lo menos hacernos entrar en una deriva interesante, ¿no? En decir, vale, voy a ver si desenchufando esto, cuáles son como las dinámicas sociales que despierto con eso. Claro, era una hipótesis, ¿no? Una posibilidad de lo que podía hacer Musk. Claro, era totalmente irreal, ¿no? Porque pero tanta culpa tiene
Twitter? O sea, ¿hasta qué punto Twitter No. ha perjudicado, digamos, la convivencia ideológica o la convivencia política? Claro, al final tampoco hay que sobredimensionar lo de siempre, las redes sociales. Simplemente que yo decía, había tantísima gente implicada, es decir, como tanta gente que se informa diariamente, que vive sobrepolitizada a través de Twitter en particular, ¿no? Que simplemente sería interesante abrir un espacio para respirar, a ver cómo se recomponía, ¿no? La sociedad, que se iría masivamente a otras redes sociales y ya está, pues no lo sabemos. En realidad, quizás un porcentaje considerable sí, pero el resto no. Bueno, antes de que Musk comprara Twitter, cuando echaron a Donald Trump de la red social, se montó su propia red social. ¿Cómo le va? No sé cómo le va, ¿no? Creo que muy mal, ¿no? Creo que bastante mal, entiendo, ¿no? Sí. Porque claro, es que montarse algo así, es como en esa fiesta tiene que estar todo el mundo, si no, pues la gente se aburre y se acaba yendo, ¿no? Pero como solución, wow, ¿no es un poco extraño? O sea, ¿creéis que acabaremos llegando a un momento en el que haya entornos digitales a la carta Bueno, ya está por pasando, ideología? de hecho, ya se están creando esos espacios donde, bueno, pues pero alrededor de unos sigue intereses habiendo- o unos valores también se construye. Sigue habiendo un Siguen en habiendo Twitter, los por ejemplo, más. con elige- encontronazos, ¿no? Es elige tu propia aventura. Es decir, como la sociedad llega a un punto de anomia tal que las burbujas se independizan y efectivamente se destruye la posibilidad de un mundo común. Entonces no puedes reconocer al otro. Es como, claro, estoy muy acostumbrado y por eso hemos perdido como la capacidad de debatir, porque en realidad todo el mundo se asocia y se reconoce en el que es como yo. Entonces de ahí todo el tema tan mediático de la polarización. La polarización existe porque no se sabe reconocer qué está defendiendo exactamente lo otro y se quiere negar. Es que no hay ni siquiera igual un lenguaje en común, ¿no? Se ha perdido. Claro. Una de las experiencias preparativas o de investigación del ultrarracionalismo precisamente consiste, o ha consistido, o al menos yo lo he hecho, y más gente del colectivo, en seguir a grupos ideológicamente completamente diversos, ¿no? Y también como asistimos en manifestaciones de grupos completamente, y humanizas absolutamente a los demás, ¿no? Yo tenía una idea que no la pude hacer que era básicamente hacer una batucada de Vox, ¿no? Porque como es algo que es como formalmente algo progre, ¿no? Y entonces yo le decía a la gente, las batucadas aquí en Barcelona, que hablé con muchos que a título individual querían, pero luego se veía la cosa, no, que yo les pagaba, si hacían falta los politos de España, y hacer una cosa, cuando la Ada Colau no les dejó hablar aquí en el Sant Jordi porque decía que estaban obras y tal. Pues yo les insistía en que la gente se hubiese puesto a bailar, ¿no? Y que se humaniza a la gente de Vox completamente. ¿Qué pasó al final? Pues que les tiraron piedras, ¿no? 4 energúmenos a los votantes de Vox. Sí. Pero hay que salir del gueto. Más allá de cuando se tiran piedras, sí que es cierto que en el mundo físico normalmente se han hecho experimentos y bueno, es que no hace falta hacer experimentos, solo una cena de Nochebuena o lo que sea. Tú te puedes interactuar con personas ideológicamente en las antípodas mucho más fácilmente en el mundo físico, ¿no? Porque le estás mirando a los ojos, porque hay incluso una posibilidad de agresión que impide que llegues a las Ni manos, tienes solo etcétera. 140 caracteres, ¿no? Para explicar Claro, tu punto. o sea, Muy vinculado a eso. Claro, Sí, totalmente, ¿no? Entonces, por eso insisto, que antes decíais que esto ha existido toda la vida y tal. ¿No creéis que realmente sí que es cierto que el digital está provocando que al haber entornos de interacción cada vez más relevantes fuera de lo físico se esté creando una polarización extrema? Yo no sé si claro, el soporte es importante, pero al final todo esto tiene como sus bases ideológicas y quiero decir, voy también a invocar uno de los nombres que no hemos sacado aquí. Marcuse en los 60 saca su libro Tolerancia represiva, ¿no? Donde viene a decir que ciertos discursos políticos dentro del espacio público tienen que ser sistemáticamente combatidos si es necesario a través de la violencia. Entonces, como que el tratado fundacional de la polarización, el autor es Marcuse, un autor marxista de la Escuela de Frankfurt. Y quiero decir,
Y el modelo, esa manera de ver el mundo común es precisamente la que tenemos hoy, la que se ha impuesto. O sea, el digital nos lo ha puesto más fácil, o ha puesto, ¿no?, una infraestructura, pero ya estaba el pozo ahí. Sí, vosotros antes en la introducción sobre Baudrillard estabais reconociendo eso mismo, ¿no? Que quiere decir, al final tendemos a sobredimensionar los medios, pero no entendemos que hay una cosa que son los fines y eso ha sido invariable desde entonces. Es decir, hay unas bases a todo esto. Y llegados a un punto en el que, como mencionábamos antes, ¿no? Ahora yo puedo... os hemos escaneado las cabezas, ¿vale? Para publicarlo en redes sociales. Bueno, no es el mejor de los escaneos, pero la tecnología está para hacer un escaneo de gran calidad o sacar una foto de gran calidad, evidentemente, y modificarla o crear una imagen por inteligencia artificial de vosotros, robar vuestra voz, generar... Poneros en un contexto en el que sucedan cosas y en el que podamos compartir esas imágenes. A lo mejor estáis como agrediendo a alguien, ¿no? Por así decirlo, y esto llegar a cientos de millones de personas en un momento, ¿no? Cientos de millones de personas que serán conscientes de que existe también esta tecnología, ¿no? Quiero decir, no puede llegar un momento en el que precisamente todos estos, o sea, el propio soporte digital en el que vuelan las imágenes que construyen estas simulaciones, simulacros, etcétera, acaben precisamente de llegar a tal maraña de incomprensión y de símbolos y dificultad de encontrar una verdad detrás de ello. No puede ser que se autodestruya. Quiero decir que nadie se crea nada en el digital, con lo cual pierda su potencial. Bueno, yo no te sabría decir qué es lo que... Pero vamos, como una forma reactiva por exceso... Claro, yo ahora mismo, por ejemplo, la cultura de la cancelación. Yo ahora mismo veo un vídeo en el que alguien agrede a un perro y la gente lo cancela. Pero en un contexto en el que la gente... en el que esa persona puede decir está hecho con inteligencia artificial y tú no puedes demostrar que no, es como que ese vídeo no tiene valor, no tiene sentido. Mientras sigan habiendo intereses económicos detrás, seguirá habiendo gente pensando de que, bueno, sí, seguirán surgiendo formas de esto que dices. Entonces a mí me resulta difícil pensar, pero como algo así como una involución o como a mí que me gusta... la gente de repente se pone a hacer disquisiciones. No lo sé, a mí Guillem me gusta pensar que un día la gente dice, oye, no puedo creerme en nada de lo que hay aquí. Apaga el móvil, sale a la calle y dice, hostia, en realidad no pasa nada, ¿no? Y se miran a la cara y dicen, oye, quizá, no sé, cuando ya no tiene ningún valor ese soporte digital. Antes lo tendrá que apagar por otros motivos que no serán por sus decisiones, porque se hayan emancipado de la tecnología, ¿no? Tendrán que apagar, yo qué sé, por cualquier tipo... Porque se le acaba la batería, ¿no? Porque se le acaba la batería. O sea, que no lo sé tampoco, ya te digo, ¿no? Claro, yo creo que vamos hacia un mundo precisamente donde precisamente esto que hablábamos, ¿no? El mundo real desaparece en favor del mundo virtual y es como a través del cual te mueves en sus códigos, en sus normas, y lo orgánico va quedando reducido al mínimo. Esto que dices, se te acaba la batería. Sí, claro, entonces también tu cuerpo biológico, ¿no?, seguirá arrastrando el peso, ¿no?, de tener que cumplir funcionalidades básicas, comer, defecar, es decir, como que eso seguirá existiendo, pero será reducido al mínimo cada vez más. Entonces habrá una incapacidad para entender, pues, la materia que tenemos ante nuestros ojos. Bueno, esto es lo que hablábamos en el episodio anterior de Metaverso. Entonces, quizá en ese propio, ¿no? Recogiendo lo que acabas de decir, ¿no? De vivir en un mundo simulado, en un metaverso, etcétera, no pasar la mayor parte del tiempo en ese metaverso. ¿Creéis que se replicarán en ese metaverso estas mismas dinámicas de generar, bueno, es que ya de por sí el metaverso son... Claro, es eso. Es decir, eso, como, ¿no?, que al final estamos llamando de muchas formas a un mismo proceso en el que Occidente lleva metido siglos, ¿no?, que es el intento de suplantar la naturaleza por una naturaleza simulada, artificial, creada por el propio ser humano. Es suplantar la creación por una creación de bajo coste diseñada con dispositivos electrónicos. De hecho, ayer se presentaron ¿cómo se llaman? Las Apple Vision Pro, sí, estas, ¿no?,
que viene a incidir todavía más en eso. Pero eso no es revolucionario en sí mismo, sino que se entiende a la luz del funcionamiento de una cultura racionalista, hiperracionalista, ultrarracionalista, idealista, que tiende a llevar a cabo un intento de fuga del mundo a la desesperada. Y por eso mismo, pues, el ser humano actual no puede concebir, pues, la realidad material elemental que es la muerte. Wow. Hay una desaparición. Hay una desaparición del elemento de la muerte en el espacio público. La gente desaparece, se borra la cuenta de la vida, parece. Claro, bueno, nosotros habíamos planteado hacer un partido político que se llamaba el PUTI, el Partido Ultranacionalista Transhumanista Ibérico, donde anexionábamos a Portugal y en nuestro programa, aparte de quitar la zona verde, pues ofrecíamos la inmortalidad. Claro. Justamente. Claro, pero esto es interesante porque efectivamente el programa transhumanista va hacia un intento de establecer un ser humano inmortal, ¿no? Pero al final seguirá basándose en los parámetros actuales y será simplemente retrasar un poco más la carrera hacia la muerte, ¿no? Bueno, hay una idea, esta idea de... No, es que en La Nueva Carne también tratamos mucho todo el tema del sueño de la inmortalidad y tal, y por dónde están buscándolo, etcétera. Y también está la idea precisamente de volcar la conciencia en un soporte informático que de momento nadie dice que pueda ser ni remotamente posible, pero bueno, que sigue siendo un sueño. Según tú, o sea, todo esto del metaverso también responde a esta... esto es la actitud soberbia del ser humano que es incapaz de verse reconocido como criatura, como ser creado. Entonces, es decir... Necesitamos ser los creadores. Claro. Es decir, es la intuición de no, es que algo está mal en la realidad y yo, gracias a mi razón, a mis capacidades, a mi inteligencia, podré cambiarlo y modificarlo. Y si algo está mal, pues simplemente se cambia o se modifica. ¿Crees que la culminación de esto es el metaverso, por ejemplo? Porque sí, no se me ocurren muchos pasos más allá que crear tu propio mundo y invitar a todo el mundo a vivir allí y a pagarte por ello, ¿no? Incluso. O sea. Claro, pero al final esto es la historia de las utopías, ¿no? Es decir, como el metaverso no deja de ser pues la enésima reconfiguración del proyecto de crear una utopía, un no lugar que no existe, pero que el ser humano se pone manos a la obra a crearlo. Al final, la manera de funcionar de las sociedades europeas siempre ha sido ese, ¿no? Es decir, como... vivir casi más en ese mundo ideal virtual que en el mundo real material. Minecraft, ¿no? Prácticamente. Sí, al final... Sí. Decía el filósofo Ismael Crespo que nos acercábamos al mundo balneario total, donde ya hay una sociedad envejecida, donde todo es una especie de marinador, ¿no? Es decadente máximo. Y tú te tomas tu pastilla, vive 5 minutos más, mientras los pocos jóvenes que quedan se están doctorando en lo que sea, pero te sirven los cócteles, ¿no? Y bueno, es un poco la de Wall-E, ¿no? Ya has adquirido en el Mercadona, o sea, un esfínter de la marca Huawei, ¿no? Pero están con 2x1 con no sé qué más. Claro, entonces es un mundo que efectivamente en marinador, como lo que desaparece es algo fundamental en las sociedades antiguas, que es el ethos heroico también, ¿no? Es decir, el morir a los 25 años después de haber llevado a cabo una gran causa, ¿no? Es decir, los fundadores de naciones, Alejandro Magno, son adolescentes. Esto está en Ortega, El origen deportivo del Estado, ¿no? Las naciones, las grandes causas nacen porque hay un grupo, una fratría de adolescentes que simplemente hace como un ejercicio de conquista de tierras, ¿no? Casi por ocio, ¿no? Entonces, claro, eso pone su vida en juego a cambio de quedar en la leyenda, ¿no? Y por eso hablamos de estos grandes nombres. Entonces se ha convertido en imposible ser un héroe. ¿No hay posibilidad de heroísmo en el metaverso? Conquistar el metaverso. No hay... Un youtuber, ¿no? Bueno, hay gente, claro, en el mundo digital que decía... Comparado con Alejandro Magno, pues claro, o sea, ¿no? Que ¿Qué bajón el youtuber? No pones tu físico, no te expones a una serie de espadas, ¿no? Etcétera. Pero bueno, que sí que puedes como crear algo, ¿no? Sí que dentro de un sistema, etcétera, tal. Sí, pero precisamente el valor diferencial del héroe es que es un héroe para la muerte. No, es decir, exacto. Bueno, Aquiles tuvo la posibilidad de no ir a la guerra de Troya y decidió ir, sabiendo que iba a morir. Claro, de hecho,
no me gusta invocar referentes actuales. Como os digo, yo vivo en los años 30 y todo esto me parece muy raro, ¿eh? Fukuyama, en El último hombre y el fin de la historia, se tiende a vilipendiar mucho a Fukuyama también, porque nadie lo ha leído y simplemente haces un ad hominem, una impugnación en bloque. El último capítulo, es decir, el último hombre dice, no, es que el último hombre será un pacifista. ¿Por qué? Porque ya no creerá en nada y simplemente querrá consumir y que le dejen en paz, ¿no? Es decir, claro, es la decadencia total. El último hombre será un residente en el balneario de Marinador, ciudad de vacaciones. Entonces es como, sí, totalmente. Y hasta ahora no ha habido nada, ningún proyecto político que haya como impugnado realmente este diagnóstico social. Sí, es la constatación del triunfo del capitalismo, ¿no? Y ya está. Me encanta porque no, la conversación no ha ido para nada por donde yo pensaba, pero hemos acabado en un sitio muy interesante. En Marinador. Hemos acabado en Marinador. como el último hombre, hemos acabado en Marinador. Pero bueno, tiene bastante sentido en realidad, ¿no? O sea, de este mundo de signos, este mundo de símbolos, este mundo de simulaciones y pues no podía acabar en otro lugar que en este metaverso 100% construido por el ser humano, 100% controlado y bueno, como decía Enric, sin posibilidad de épica, pero también sin posibilidad de, ¿no? Como decías, ¿no? Que si te tienes que cambiar un órgano por otro fácil, ¿sabes? En el supermercado de allí, pues tampoco te puede pasar nada malo. Entonces, wow, eso es una realidad. Es la imposibilidad de narrar leyendas de nuestras sociedades, de narrar grandes aventuras. Ya simplemente hay un respawn, ¿no? Es decir, no hay posibilidad de épica, efectivamente. Bueno, estábamos planteando hoy con un historiador que se llama Alejandro Salamanca la posibilidad de cambiar el sistema político español y, pues yo qué sé, convertir, por ejemplo, al jefe del Estado, la monarquía, como algo así, como una oposición, ¿no? Como que existiera una oposición a monarca televisada, ¿no? Como un reality show. ¿Cómo? Como hacer un reality show, ¿no? Donde se puede llegar a opositar a monarca, jefe del Estado, durante 10 años. Con un rollo Grand Prix donde hay que tener bíceps y también mucho saber, ¿no? Hablar todos los idiomas, y ahí habría una suerte de épica televisada bastante guay. Un rey para mi país, le vamos a llamar. Claro, pero precisamente yo creo que ahora que vuelve el Grand Prix, a eso va las monarquías, ¿no? Quiere decir a que el componente simbólico, ritual, haya desaparecido. Quiere decir, quien respeta, no me quiero meter en ningún problema, ¿no? Pero quien habla bien de los Borbones, ¿no? Por ejemplo, en Japón, ¿no? Que está la figura esta del emperador, Hirohito, ¿no? Que nadie sabía quién era, ¿no? Y simplemente interviene una sola vez en su vida. La intención es simplemente para declarar la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, entonces, ese componente ritual, esto es Byung-Chul Han, sí, ¿no? Sí, faltaba la desaparición de los rituales, ¿no? Pero claro, evidentemente, si es una voz que es la primera vez que la escuchas, habiendo sido tu monarca los últimos 30 años, pues evidentemente dices, esto que está pasando es importante, es trascendente. Como precisamente a día de hoy el valor de la palabra ha disminuido al mínimo, alguien que no habla tiene un componente ritual simbólico mucho más importante. No sé si habéis visto la serie de Young Pope, que es precisamente la obsesión de este nuevo papa, no ser visto. Y donde no se es visto, nace la curiosidad, nace el misterio. Entonces es cómo poder recrear las condiciones de misterio en una sociedad postmoderna donde todo está iluminado por los medios, por lo que sea. ¿Y ahí ves una forma? ¿Alguna idea? No lo sé. Es decir, efectivamente, este señor lo que hace es intentar... claro, que le critican un poco es que esto también es como una manera de hacer estrategia de marketing, ¿no? Los grandes desconocidos que también son conocidos paradójicamente, ¿no? La figura de Banksy, ¿no? Sí. Daft Punk también lo ponen de referente. Sí, exacto. Y es todo el rato la misma idea, ¿no? Que en el misterio es donde nace el interés. Que lo que está abierto pues no le interesa a nadie, pero el secreto nos mueve. Somos seres totalmente curiosos. Huevo Kinder.
Sí, decía. Referentes. No, pero eso lo comentaba Zizek sobre Pero claro, feticismo, imagínate. ¿no? Sí, algo así. Claro, quiero decir qué imagen de simbólica, ritual puede dar Juan Carlos I. Quiero decir, Claro. hablando seriamente de la monarquía. Claro, pero es que aparte el ejecutivo tendría que ser por sorteo, o sea, nosotros ya teníamos todo un sistema político, ¿eh? Y los jueces tenían que ser gente como de grandes empresas, porque, o sea, las empresas más consumidas españolas, ¿no? Porque ahí está el juicio de los españoles, ¿no? ¿Y esto por qué no salió? No, esto lo hablábamos hoy. Ah, ya lo saldrá hablabais. ya. Ah, bueno, o sea... Más que nada por no quedarnos en el proponer propuestas y Sí. decir cosas de verdad, ¿no? No, me encanta el cómo, no sé, habéis quedado un rato... En un rato tonto habéis dicho, ¿qué hacemos hoy? Vamos a cambiar el sistema político de España, ¿no? O sea, ¿cuánto rato tenemos? No sé si ha salido Vamos a ver. por lo del príncipe Harry, no sé por dónde ha venido, pero bueno, sí. Bueno, en cualquier caso, bueno, ha sido muy interesante. Hay que digerirlo ahora todo esto, pero muchísimas gracias por haber venido hoy con nosotros a hablar, a debatir y a abrir vías y a cerrar otras. Y nada, espero que, bueno, yo encantado de que volváis otro día a seguir por aquí o a otra cosa o a ver en qué acaba la conversación. Bueno, Enric, Guillem, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, Natalia, ¿qué te parece? Yo tengo que pensar mucho, Sam. ¿Tú te sientes en marinador ya o...? Hay un marinador espiritual, casi. Es que hay cierta atracción y rechazo, ¿no? Aparte, no sé, tengo que pensar que si quiero ir a marinador, tengo que reflexionarlo. No, daría mucha pena, ¿no? Acabar así, pero también piensas en el balneario y se está Y tan está a gusto, calentito. ¿no? Se está calentito, ¿no? Es interesante. Claro, ahora, bueno, ya viene el verano, ¿no? De hecho, este es el último programa de este primer bloque de la primera temporada, ¿vale? Haremos una pausa veraniega, digamos, y después volveremos. Espero que durante la pausa podamos digerir todo lo que hemos hablado y decidir si... Yo ahora mismo tengo ganas de vacaciones, pero a lo mejor cuando volvamos de vacaciones, en marinador me parecerá muy mala idea y querré pues un poco de épica probablemente. En todo caso, nos vemos de nuevo después de verano. Natalia, bueno, yo te iré viendo, ¿no? Sí. Pero aquí en esta mesa nos vemos después de verano. Pues que vaya bien. Pues sí, y bueno, y a todos vosotros lo mismo. Que paséis un buen verano y ahí nos vemos pronto.